Estamos con el ex concejal peronista Raúl Padró. Usted hizo una denuncia muy valiente en el año 82 de que Shell y YPF abastecieron a la flota británica triangulando una operación de venta con Estados Unidos. ¿Nos puede comentar un poco de este hecho? Bueno, efectivamente, nosotros en plena guerra presentamos las boletas de embarque de la nación argentina a través de YPF y de Shell, en donde buques tanque de bandera liberiana, de bandera griega, y el buque tanque Astra Cruz de la Shell exportaban full oil a Estados Unidos, y los otros no tenía un destino muy preciso, los otros buques tanque que hice alusión. Los liberianos, bueno, todo el mundo conoce más o menos cómo es el procedimiento, pero los de bandera griega eran tres barcos. Uno se llamaba Estrofades, el otro Nicolaos y el tercero Heptanisos. Este procedimiento se dio cuando la Argentina, antes de la guerra, previamente, había vedado y prohibido cualquier tipo de exportación de hidrocarburos en función de que había declarado crisis energética. Lo curioso y llamativo era, en primer lugar, ¿por qué? Habiendo crisis energética, en plena guerra sale full oil de la Argentina, que era apto para el mantenimiento de las naves británicas. A esta denuncia, después de efectuada, adhirió o se sumó con una similar el entonces fiscal de la Cámara del Crimen, ya fallecido, Norberto Quantín, que está documentado en numerosos periódicos de la época, y en la causa que se llevaba en el juzgado de Francisco Marquardt, secretaría Daniel Saint-Jean, que fue donde radicamos la denuncia. También una denuncia similar o acompañó en la misma es el ex senador radical Conrado Storani. Bueno, Storani había sido secretario de Estado de Energía también, si bien era médico, era perito en temas energéticos y en particular de petróleo y de explotación petrolífera. Y conocía bien el tema y él adhirió en realidad. En realidad no hizo una nueva denuncia. Él lo que denuncia es adhiriendo a nuestra presentación judicial frente al juzgado de Marquardt. A propósito de tu pregunta, cabe aclarar que yo después, por el año 97, en un acto que se hizo en la entonces Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, me encontré con Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, el padre, el presidente, que ya había dejado de ser presidente. Y le dije: doctor, durante el gobierno militar hice la denuncia que usted recordará. Efectivamente, me dijo. Digo, ¿y por qué durante su gobierno se archivó? Si usted había adherido a la denuncia, al igual que su brazo derecho y su perito de Estado en estos temas específicos, que era Conrado Storani, que si bien era médico, reitero, era especialista en estas cuestiones. Y él me dijo: mirá, con esa forma campechana, pueblerina que tenía de hablar, dice: mirá, Padró, yo lamentablemente no seguí el tema de cerca, dice, yo adherí en función de lo que me decía Conrado, y no sé por qué se archivó, y como Conrado no está, no te puedo dar una respuesta certera, válida, fundamentada. Así que esta fue la experiencia que tuve con ellos. Lo cierto es que ellos adhirieron, pero cuando fueron gobierno, archivaron la causa. Sí, este es el tema. ¿Por qué en el 82 tuvo repercusión mediática y en los gobiernos de la llamada democracia no se habló más de este tema? Bueno, vos fijate que además de tener repercusión durante el proceso militar, cuando Viñón estaba por entregar el gobierno a Alfonsín, que ya había ganado las elecciones, apareció la Junta Militar dando una declaración a través de la Fuerza Aérea, más específicamente a través y en la palabra del brigadier Augusto Hughes, reconociendo 13 ilícitos. Los desaparecidos era uno, por ejemplo, y otro era la venta de full oil a la flota británica por parte de Shell e YPF durante la Guerra de Malvinas. Otro tema que deseo destacar es que a esta denuncia adhirió nada más y nada menos que uno de los personalidades más eminentes en el estudio de los hidrocarburos y de la importancia de los mismos en la soberanía de la nación argentina, que fue el doctor Adolfo Silenzi Destani, que fue entrevistado además en la época por lo que era la revista 7 Días, y donde señala concretamente mi denuncia y donde remarca la adhesión a mi denuncia de Storani, de Alfonsín, de Quantín, y después el apoyo de diversas personas públicas, el jurista Raimundo Salvat, por ejemplo,
que había sido ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, hijo del histórico, del célebre jurista Raimundo Salvat, y que fue subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Isabel Perón. Otro fue Edgar Sá, que fue procurador del Tesoro. Casualmente, las denuncias y las conferencias de prensa se hicieron en el estudio del doctor Edgar Sá, que estaba en la calle Córdoba, 1309, segundo piso a la derecha. ¿Los denunciados podían ser encuadrados en el delito de traición a la patria? Bueno, esto es lo que decía el artículo 103 de la vieja Constitución Nacional, ¿no? Porque prestar ayuda o socorro al enemigo o al aliado del enemigo. Y en el mejor de los casos, si el buque tanque Astra Cruz, por ejemplo, hubiera arribado a Nueva York para llevar fuel oil, para alimentar los calentadores de las señoras gordas de Nueva York, también hubiera sido prestar ayuda o socorro al aliado del enemigo, porque en ese momento Estados Unidos además cumplió un papel deplorable, inaceptable desde todo punto de vista, que fue la transgresión al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por el cual estaba obligado a ser solidario y condescendiente con la nación argentina, y no lo fue de ninguna manera, al contrario, fue condescendiente y fue apuntaloto a la jugada británica. Si bien pasaron muchos años de aquel hecho, y muchos de los denunciados y de los denunciantes ya no están más porque fallecieron, ¿piensa que es importante esclarecer esto para saber más la historia de lo que ocurrió en la Guerra de Malvinas? Bueno, la historia siempre es fundamental. Los pueblos que, decía Cicerón, ¿no?, que olvidan su historia, están obligados a repetir sus tragedias. Y acá vivimos repitiendo siempre las mismas tragedias y desgracias, ¿no? Desde lo que se denomina la independencia, que ese sería otro tema, la ficción independentista esa de 1810, independencia que no fue tal porque seguimos siendo una factoría, pese a algunas reacciones que ha habido de hombres probos, eminentes, que trataron de coartar esa jugada que no vienen al caso, pero los voy a mencionar: Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón. Pero después hemos sido una consecución ininterrumpida de entrega y de decadencia en favor de los explotadores externos, ¿no? Y no hemos sido otra cosa que una factoría o una lamentable colonia, como lo somos en el día de hoy. Gracias.